Bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Encuentro, un espacio para el encuentro con la Palabra de Dios, especialmente con su Evangelio, en compañía de su párroco, Padre Jairo Aguilar, aquí en nuestra parroquia de Betania. Estamos en el año de la justicia en nuestra diócesis de Fontibón. Recordemos, la medida de la justicia es la caridad. Lunes 27 de julio, semana 17ª del tiempo ordinario. Buen y bendecido día para todos y todas en nuestro Señor Jesucristo. Lectura y meditación del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en la huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, que sigue siendo del profeta Jeremías en el capítulo 13, nos encontramos con un signo que es el cinturón de lino, a través del cual Dios nos quiere transmitir su mensaje. Un cinturón de lino es algo bello, que adorna y que puede tener un valor especial. Como la argolla de compromiso, como nuestro vestido bautismal o el de la primera comunión, son bellos y para adornar un compromiso. Israel fue su cinturón de lino del Señor. Los sacerdotes llevaban un cinturón de lino. El cinturón hablaba de esa alianza, de ese pacto bello entre Dios y su pueblo, entre Dios y sus sacerdotes, escogidos para ser cinturón de lino alrededor del Señor. Israel fue llamado para ser un pueblo sacerdotal consagrado al Señor. Las aguas del Éufrates simbolizan lo mundano, lo apartado de Dios. Israel se ha apartado del Señor, se ha mundanizado. Por eso se encuentra totalmente podrido, inservible para ser un pueblo sacerdotal. Israel ha perdido su consagración. Cuando nos mundanizamos, es decir, cuando olvidamos o decidimos vivir la vida sin Dios, y más bien vivimos con los criterios de un mundo que se mira a sí mismo, se endiosa a sí mismo, perdiendo el sentido de los demás y de Dios, entonces se vuelve como el río Éufrates en Babilonia, que simboliza el lugar del destierro y de la contaminación. Dicho esto, entonces el cinturón ha perdido su belleza. El compromiso con Dios se ha podrido como el cinturón. Por el bautismo, sacerdotes y fieles laicos deberíamos ser el adorno de la Iglesia, viviendo la belleza de la vida cristiana, de tal manera que Dios nos pueda lucir como el cinturón de lino adherido a su cintura. En el Evangelio de hoy me quiero detener especialmente en la imagen de la levadura. Dice Jesús que el reino de los cielos se parece a la levadura.
una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Lo primero a destacar es que Jesús es un contemplativo de la vida cotidiana. Imagino yo que muchas veces vio mujeres y entre ellas a su propia madre preparar el pan con la ansiedad de poderlo comer y de saborear. Contemplativo entonces de las cosas sencillas de la vida es el Señor. Siendo yo adolescente, fui también ayudante de una panadería, pero era el panadero el que amasaba y el que preparaba todo. Lo que más veía yo era la harina. Había grandes cantidades. En cambio, la levadura era escasa y discreta, y me llamaba mucho la atención ver la masa reducida, pequeña, y de repente la veía crecer. Era como un milagro. Pero me alegraba más cuando había que sacar el pan del horno, pues ahora lo veía con color, formado, bello, listo para comer. ¿Han comido ustedes pan sin levadura? Es menos agradable, pues se torna compacto y duro de comer. Pero, ¿por qué Jesús utilizó la levadura para hablar del reino de Dios? Porque así es el actuar de Dios, como la levadura. La levadura es pequeña, discreta, se deja mezclar con la harina y de repente, estando en la masa, cuando ésta crece, se vuelve invisible. Pero ahí está. Dios se vale de lo pequeño para hacerlo crecer. Eso es muy importante. Dios se vale de lo pequeño para hacerlo crecer. Dios se vale de personas aparentemente insignificantes, con medios muy sencillos, con métodos nada solemnes ni milagrosos, pero eficaces por su fuerza interior. Es la fuerza del Espíritu Santo. No la vemos, pero está ahí como la levadura y está actuando, transformando, ayudando a crecer y a expandir el reino de Dios. Dios nos ha dado el poder de ser levadura a cada uno de nosotros, ser levaduras de su reino. Quiere que nos mezclemos en el mundo, que no tengamos miedo de mezclarnos con ese mundo en la vida de tantos, para que con sencillez, pero con la eficacia del Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, lo hagamos crecer a las personas, les ayudemos a vivir y a hacer esos cinturones de lino bellos, adheridos a la cintura de nuestro Señor, como ya lo hemos reflexionado. Oración. Has escogido, Señor, la semilla más pequeña para demostrar tu poder. Lo pequeño lo haces grande, y así comparas tu reino con la semilla de mostaza, la más pequeña, y la que se hace más grande. También has escogido a los más pequeños, los pobres, los excluidos y a los que nos sentimos incapaces de hacer cosas grandes, salvo cuando estamos injertados en ti, Señor. Porque tú eres el Señor de todo lo creado, y así te ha parecido bien hacer las cosas. Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, y así comparas tu reino con la levadura que fermenta la masa y se hace grande, hasta compartirse con y para muchos. Yo quiero pedirte, Señor, que transformes mi corazón en esa levadura que, introducida en la masa,
la fermente y la llene de tu gracia y de tu palabra. Dame, Señor, esa capacidad para poder ser semilla y levadura donde quiera que vaya, que mi vida sea una oportunidad de sembrar y fermentar tu palabra de salvación. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.